Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración, donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia, hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles. Bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Libertad. Hoy tengo el gran placer de hablar con una amiga, una colega, una cofacilitadora, ni puedo decirlo. Abigail González. Abby, bienvenida a Semillas de Libertad. Muchas gracias, Beca, por invitarme. Es un placer para mí compartir contigo. Sí, hoy llevo mucho tiempo ya queriendo hacer esta entrevista, conversación, porque es fascinante para mí trabajar con personas que son maestros de formación o que han sido maestros que ya tal vez no ejercen, simplemente porque yo también soy maestra o ex maestra y se me hace que esa profesión de alguna manera nos une. Y luego, en este caso muy particular, nos une todavía más porque las dos decidimos en algún momento dejar nuestra carrera profesional. Y pues yo soy de Suecia, tú eres de México, y me encantaría escuchar un poquito de ti. ¿Por qué elegiste ser maestra? ¿Cómo fue para ti entrar a trabajar como maestra? Y poquito a poquito desarrollar esta conversación hacia tu decisión de ya no estar en el sistema educativo convencional mexicano. Pues bueno, creo que tuve la suerte de, desde muy pequeña, desde muy niña, saber que quería ser maestra. Es algo que no me puedo explicar, solamente es como de, yo quiero ser maestra y quiero ser maestra. Entonces, desde muy pequeña admiraba mucho a mis maestras, algunas más que otras, pero eran como un modelo para mí, ¿no? Entonces, yo tenía como esa idea muy clara. Al salir de la preparatoria, pues no lo dudé, fue como de sí, pues lo que sigue es ir a la normal, y aparte que estaba cerca de mi casa, me quedaba todo súper cómodo, y pues dije, bueno, hay que hacer el examen, hay que hacer lo que tiene que hacer, y pues quedé. Fue una carrera pues muy sistematizada. Yo en aquel entonces pues no lo comprendía, no lo veía de otra forma. Y pues egresé muy joven, a los 21 años. A los 21 años ya estaba yo egresada de la carrera de licenciatura en educación preescolar, porque me gustaba mucho el kinder, los niños en el kinder. Entonces salí muy joven y prácticamente inmediatamente me puse a trabajar, ¿no? Y es como, sales como con esa ilusión de, los niños, y la vas a pasar muy bonito y todo, y te enfrentas con la realidad. Y a mí me pasó algo muy curioso porque estuve solo algunos años trabajando en preescolar y me fui a trabajar a primaria. En aquel entonces todavía se podía. Y me metí a un colegio particular. Y ahí empecé con grupos de primero, segundo. Siempre me daban como esos grados por ser los más pequeños, ¿no? Entonces le fui encontrando como también el gusto por la etapa de la primaria. Que yo siempre dije, no, niños de primaria no, solo los del kinder. Y después dije, está interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que lo disfrutaba yo bastante. Aparte que, bueno, apenas iba adquiriendo experiencia y tampoco sabía muchas cosas, ¿no? Que en la práctica vas ahí como descubriendo y pues que no te enseñan, que de los 4 años de carrera, pues muchas cosas jamás utilicé y otras tuve que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Sobre todo esta parte de, pues que yo era muy, muy joven y las mamás me veían así como de, pero es una muchachita, no sé qué, y como que no les daba yo confianza por ser tan chica, ¿no? Aparte siempre he sido como muy chiquita y así, entonces como que esa parte para mí fue muy difícil, pero con el tiempo pues fui agarrando experiencia. Después agarré grupos ya de tercer grado, cuarto grado, quinto grado,
sexto grado, ¿no? Ya fui pasando por toda la primaria y pues fui agarrando confianza también en mí misma, tenía amigas, sí me tocaron tener compañeras muy unidas, así conmigo que me echaban la mano y me ayudaban, porque el colegio donde yo trabajaba era muy perfeccionista y todo así, muy acomodadito y todo súper bonito, ¿no? Entonces, pues fui agarrando también experiencia ahí y después de como 8 años de andar ahí brincando de un grupo a otro, me hice coordinadora académica de Ah, toda la... ok. Wow. Entonces, quisiera regresar un poquito al inicio, cuando pues, tú sales de la normal, ya eres maestra, pero obviamente, o sea, yo tengo la misma experiencia que tú, ¿no? Que cosas que vi cuando yo estaba estudiando nunca me sirvieron y luego hubo un montón de cosas que me hubieran servido muchísimo que nunca tocamos. Entonces, qué es lo que a ti te hubiera gustado que se viera? O sea, si tú fueras la encargada del programa de la normal, ándale, qué es lo que tú hubieras metido ahí, que tú no recibiste, que crees que es tan vital? Claro, sí, yo ahora con pues estos años de experiencia lo veo y digo, chin, si a mí me hubieran enseñado esto, yo creo que una parte muy importante de la formación, que casi estoy segura que no se está trabajando en eso, es mucha desarrollo humano de los maestros y las maestras, porque, o sea, en la carrera solo es como de los contenidos y las metodologías, algunas, no todas, y cosas así como muy específicas, pero yo siento que no trabajamos con objetos. Bueno, no siento, es real que no trabajamos con objetos, ¿no? Trabajamos con personas. Entonces, es muy diferente el que te enseñen cómo puedes manejar tú tus emociones en el aula, cómo puedes manejar con los niños y las niñas sus emociones, porque es una parte fundamental. Yo después con los años lo descubrí, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una parte, para mí, si me preguntaran, yo diría que hasta la mitad de la carrera se tendría que tener un espacio en donde los maestros y las maestras pudieran explorar esta parte humana y saber cómo, porque no puedes enseñarle al niño cómo reconocer sus emociones si tampoco tú nunca has trabajado en ello y si nadie te ha Claro, enseñado. claro. Entonces, cómo resolver los conflictos entre ellos cuando tú estás molesta y cómo puedes hacer para tener un ambiente agradable en el aula, al hablar con las familias, cómo ser asertiva, o sea, yo siento que esa parte se fue en blanco y sí me di yo así como muchos topes de, wow, ¿qué es esto, no? Y eso mismo me llevó a mí, pues ahora sí que a autodirigirme y a investigar por fuera Ujú. para saber cómo podía yo hacer esto. Claro, porque yo estoy también pensando mucho en estos temas porque pues tampoco en mi carrera nunca platicábamos del bullying, nunca hablábamos de cómo resolver conflictos, nunca se mencionó esa parte. Y he estado pensando mucho en eso también y creo que fue como un 20 me cayó el otro día, donde supe que mi sobrino, pues a él lo golpearon. Él está en primero, ¿no? De primaria en Estocolmo, Suecia. Y los maestros ahora no parece saber qué hacer de esa cosa. O sea, de repente tenemos un niño que ya no confía, que se siente con mucho miedo al ir a la escuela. Y cuando un niño tiene mucho miedo, cuando un niño está muy estresado, pues ¿cómo va a aprender? Y Claro. lo que dijo mi hermana cuando estaba hablando con ella era que ella me dijo, es que creo que los maestros nunca se imaginaron que iban a tener que confrontar este tipo de situaciones, que simplemente querían enseñar su materia. Y yo no sé si tú resuenas con eso. Claro, porque es que como que no se visibiliza eso en la carrera, ¿no? Es como de tú vas a ir y vas a enseñar esto y vas a enseñar matemáticas y cómo vas a hacer los contenidos, pero no hay esta área en donde te digan, bueno, cuando los niños se sienten de esta forma, cuando hay problemas, cómo puedes hacer, cómo puedes llegar a consensar con ellos, cómo puedes tener una relación saludable, cómo puedes ser empática con ellos. Nada, o sea, como que se les olvidó que no solo estamos ahí para enseñar, pero yo siento que el papel de una maestra, un maestro, no solo es enseñar,
me da mucha tristeza cuando veo en Facebook o cosas así de, pues la escuela solo se enseña esto y en la casa solo esto, ¿no? Y hacen como una división y no Sí, se dan cuenta de que con el material con el que trabajan es humano, ¿no? Entonces sí. no es solamente, le voy a enseñar letras y esto y números, no. Para mí es algo que no se puede separar, ¿no? Ujú. Entonces sí, es algo de las cosas más difíciles con las que yo me encontré. Y aparte, no nada más eso, las relaciones en el contexto de maestros y maestras es otro tema, ¿no? Entonces es muy Mm, complicado. sí, no, porque eso también, o sea, son seres humanos también. Y Exacto. yo estaba justamente preguntándome, o sea, tú empezaste a ver que aquí tenías que investigar, que necesitabas como entender cosas que no te habían enseñado y que nunca se mencionó. Entonces tú empezaste tu propia investigación. ¿Y cómo veías tú a tus colegas justamente? O sea, ¿ellos percibían lo mismo que tú o eras la única, como el bicho raro, diciéndote, ¿qué pasa? ¿No? Eh, es algo muy curioso porque desafortunadamente el contexto en donde yo pues me desenvolvía era un contexto muy elitista Mm. de mucha competencia, ¿no? Entonces, de saber quién es el mejor grupo y quién tiene el grupo más ordenado y quién tiene sus niños más sentaditos, ¿no? Entonces, esta cuestión de disciplina mal enfocada. Mm, Entonces, yo veía que las demás personas no se daban cuenta de esto, sino subirte a un carrusel ahí donde siempre estás dando vueltas eh, sobre las cosas que quieres hacer, pero no vas como que no había esa visión más allá, como que solo era como de, bueno, solo tengo que enseñarle las letras y los números y esto y lo otro y hacer que salga bien en los exámenes, pero no veían más allá. Yo sentía pues como que yo estaba hablando otro idioma y al mismo tiempo, cuando lo llegaba a compartir con alguien, era como de, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces me sentía un poco, pues sola, ¿no? Me sentía ujú, un poco sola, como tratando de decir, oigan, esto es importante, ¿no? Y pues no tenía eco. ujú. Sí, dijiste como disciplina mal enfocada. Se me hizo interesante. ¿Puedes abundar un poquito justamente sobre eso? Pues sí, ya, era muy curioso porque la disciplina en ese colegio, y lo nombro más a este porque fue el donde trabajé la mayoría del tiempo, trabajé 15 años ahí, era como de si tú querías poner una dinámica donde los niños jugaran, tuvieran relación entre ellos, se hablaran, llegaran a conclusiones, y era sacarlos de sus asientos, eso ya era relajo, eso Ok. ya era desorden, ¿no? Entonces, Ah, si ok. llegabas por ahí a pasar alguien, la directora o algo, es como de, no, eso no, tienen que estar bien sentaditos y bien peñaditos, entonces era como de, pero si no están haciendo, están aprendiendo, ¿no? Entonces, se me hacía también muy duro lidiar con esto porque no podías experimentar otras cosas nuevas, ¿no? Si querías hacer algún Claro. ejercicio o si querías andar en el patio, eso era perder el tiempo. Vete al salón a poner en el pizarrón. Era muy tradicionalista. Bueno, no, quiero cambiar el concepto, como dijiste el otro día, de tradicionalista. Eh, Esto muy sistematizado, ¿no? Es Ujú. como de sentados y que alguien pasara así a ver como en todos los salones. Si todos estaban sentaditos y escribiendo, era como, ah, sí, la maestra perfecta que tenía su grupo Mm. muy bien ordenado, ¿no? Pero hacer otra dinámica en donde ellos se movieran, en donde saliéramos, eso era como vetado. ¿Y cómo veías tú a los alumnos? O sea, ¿cómo respondían a esta disciplina sistematizada? Pues los veía tristes, los veía ansiosos de querer andar jugando, o sea, era como media hora de receso y si no acabaste, pues a veces te quedas y se te van ahí 15 minutos. Entonces, esta cuestión de salir al patio, de jugar, pues a ellos los veía muy tristes, ¿no? Y sobre todo los veía estresados Ujú. desde todas las edades, o sea, desde primero de primaria hasta sexto, que eran los grupos que yo manejé, había muchos niños y niñas estresados
porque era tarea de esto, tarea de una sobreexigencia de tareas y en donde se creía que si entre más libros llevaras, entre más tarea les pusieras, eras la mejor maestra. Entonces Ok. ellos estaban, y lo más triste era que no podías con todo eso porque era llevar los libros de la secretaría, más aparte otros libros de editoriales externos que eran como particulares. Entonces tenías que llenar un montón de libros y era una presión también muy grande porque si se llegaba el fin de ciclo y no habías terminado esos libros, pues entonces ahí te iban, ¿no? De que te iban a llamar a cuentas porque los papás habían gastado en eso y tú no habías llenado esos libros. Entonces era terrible. Entonces se escucha como muy de fábrica, se escucha como de producir, de avanzar y de tener ciertos resultados, o sea, en este caso terminar libros, pero el aprendizaje per se no, no era el enfoque. Pues se suponía que entre más libros llenaran y más ejercicios hicieran y más tarea llevaran, tendrían un aprendizaje más significativo. Pero Ok. yo veía los resultados en los exámenes, los que se aplicaban más y a los que sus papás y mamás como que, ¿cómo decirlo? Estaban más ahí como pegados a ellos, de que tienes que estudiar como más sobre de ellos, pues sí, lograban sacar un 10, algo, pero a las 2 semanas se les olvidaba lo que habíamos visto. Era más memorístico, ¿no? Mucha memoria, planas, cosas que yo veía que en un determinado tiempo ya se les había olvidado. Y era como de Ok. otra vez volver a empezar, ¿no? No había un Wow. aprendizaje significativo. No, ok, no, un aprendizaje significativo, por lo menos eso no hubo, ¿no? Memorización sí. Y, ok, había entonces, después de 8 años de estar así trabajando, tú te volviste coordinadora. Uh-huh. ¿Y qué implicaba ese trabajo? Uy, el doble de trabajo. Bueno, pues ahora era estar fuera de grupo y hacerme cargo de toda el área académica de todos los grados y resolver situaciones que tuvieran que ver con los niños, con las niñas de toda la escuela, con las maestras y maestros y con los papás y las mamás. O sea, era básicamente encargarte de toda el área y era muy estresante también. Y fue un trabajo que hice como por 5 años, pero si te soy sincera, la pasé más estresada que cuando estaba en grupo. O sea, cuando estaba en grupo tenía cierto nivel de estrés, pero cuando estaba encargada de esa área fue mi tope, ¿no? Porque era resolver muchos conflictos, ¿no? De papás y mamás inconformes por una calificación y que tenías que hablar con ellos y luego las maestras que estaban inconformes por algo y había que pasar la información y luego los niños y las niñas que no querían hacer ciertos trabajos y que ellos venían contigo para decir cómo le hago con este niño que no hace nada y entonces era un mundo de cosas. Pero Wow. gracias a eso me pude dar cuenta de todo lo que estábamos haciendo y que yo tampoco veía por estar en ese mismo ahí dando vueltas, como que se me cayó el velo cuando estuve fuera de ella y empecé a ver cosas que no veía antes. ¿Y qué eran esas cosas? Pues en primera empecé a darme cuenta de todos los casos de niños y niñas que estaban diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. No era, o sea, en un salón básicamente había como 5 niños o niñas que tenían déficit de atención. Entonces todos los días me ¿Y, llegaban reportes, y cuántos niños? pues estamos hablando como de 30. Perdón, ¿cuántos? 30 niños, y entonces, wow, eso es mucho. Entonces, 5 niños por salón, Uh-huh. Entonces, ¿diagnosticados sí, formalmente o? por exámenes en psicología, ya sabes, de psicólogos, la mayoría iba al psicólogo. La mayoría iba al psicólogo y era porque, bueno, en clase la maestra veía que el niño no copiaba del pizarrón, no se tardaba 1000 horas haciendo un ejercicio, no quería hacer nada, la mayoría no le gustaba escribir, no les gustaba escribir, entonces la maestra se ponía en el pizarrón y cuando volteaba el niño
tenía la hoja en blanco, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta cuando me pasaban los casos a mí, porque yo tenía que atenderlos, del diagnóstico, y todo era como déficit de atención, déficit de atención. Entonces dije, pero esto no puede ser normal, no puede ser que todos los niños tengan esto, algo no está bien, ¿no? Entonces empecé como a ir a observar a los niños específicamente, y me pude dar cuenta de la inmensa gama de formas de aprender, de cada personalidad, como eran niños tímidos y como otros no eran tan tímidos, pero al final llegaban a un punto en donde a ninguno le gustaba estar sentado ahí, sí, Claro. tantas horas, ¿no? Entonces, eso fue como un parteaguas para mí. Quizás si no me hubiera salido de grupo, yo hubiera seguido ahí también, ¿no? O quizá no, pero creo que esto me dio la pauta para poder observar qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Ujú. Claro. Wow. ¿Y qué pensabas? O sea, obviamente lo estabas cuestionando. ¿Lo platicabas con otra persona o qué pasaba? Sí, pues lo llegué a platicar muchas veces con mi directora en aquel tiempo, pero no, no lográbamos como tener una conversación asertiva. Para ella era muy difícil entender esto. O sea, cuando yo la cuestionaba sobre la forma en cómo trabajábamos, en que si los niños venían de un método Montessori y acá los sentábamos Ajá. 8 horas y estaban ahí, entonces yo la trataba de hacerle ver cómo era tan contrastante y las cosas que yo estaba viendo, los diagnósticos, pero creo que nunca pude como, no sé si no pude comunicarme de la mejor manera, pero no, o ella se cerró un poco a recibir esta información porque solo me observaba y como que sí trataba, pero no, nunca pude, o sea, nunca pude llegar más allá, ¿no? Como yo quería hacer cosas diferentes y empezar a hacer como grupos para trabajar con ellos, eh, como haciendo un programa piloto, ¿no? De estos niños y niñas que estaban como teniendo estos problemas, como hacer un grupo y trabajar de diferente forma, sin tanta presión, pero pues no, Claro. nunca tuve eco. Creo que esa fue una de las causas que me empezó a desmotivar, porque al principio yo Mm. estaba como muy contenta y estaba investigando, entonces me puse a investigar mucho, llegó a mi vida como mucha información y yo, oh, hay más, ¿no? De esto, entonces empecé a leer mucho y quería, o sea, tenía muchas ganas de probar cosas, de ayudar, pero no, no fue sin Entonces éxito. entonces la puerta estaba completamente cerrada para que hubiera como un cambio. ¿A qué se debe eso, tú crees? Pues en el contexto en donde yo me desenvolvía se debe, bueno, yo lo atribuyo en gran parte a la presión de los papás y las mamás, porque al haber mucha competencia en colegios, el mejor es el que sus niños desde 5 años salgan leyendo y escribiendo y sumando y restando. Entre más exigencia, el colegio era de más estatus, ¿no? Entonces tú no podías bajar la guardia y decir, bueno, no vamos a llenar libros, no vamos a tener libros extras, vamos a cambiar. Eso no era posible porque eso significaba tener una baja de familias que no iban a estar de acuerdo por esta cuestión competitiva de no, estoy pagando por tener a mi hijo en el mejor colegio para que le enseñen 1000 cosas y esto no va a funcionar. Entonces, el miedo al cambio era grandísimo, muy, muy grande. Y esta cuestión competitiva siento yo que era la más fuerte para hacer un cambio. Pues aún después yo me salí de ahí hace 15 años, perdón, duré 15, 6, hace 10 años y siguen igual. No ha cambiado nada. No. Pero tú sí cambiaste. Bueno, no sé. Definitivamente sí, hay una Abby del pasado y una Abby del presente, ¿no? Este fue un parteaguas en mi vida. Y bueno, Mm. también que como mamá me empecé a enfrentar a ciertos retos también, ¿no? Y fue como de, oh, entonces esto a lo que me estoy preparando es porque también mi hijo está empezando a su escolarización y estoy viendo que la va a padecer igual que la están padeciendo estos niños aquí con los que yo he estado trabajando, ¿no?
Sí, eso fue también algo que creo que ya estaba predestinado porque fue justo en el mismo momento, como que, wow, me llegó la información y entonces mi hijo empezó, en aquel tiempo empezaba el kinder y ya empezaban a decirme como, es que, bueno, no va como los demás y ellos van a un ritmo y él va un poco más lento y todavía no define bien qué lateralidad y pues déjenlo, ¿no? Es como de, ya lo decidirá, pero empezaban a mostrar ciertas situaciones en la escuela, entonces como que todo se conjuntó para que como que yo estuviera preparada. Qué interesante. Entonces, las investigaciones que tú llevabas a cabo al lado de tu trabajo, o sea, en tu tiempo libre, y luego las situaciones, ¿no? De que tú veías como coordinadora, y luego al tener un hijo que de repente le estaban tachando de lento, eh, todo eso te llevaba, ¿no? Entonces, pero ¿tú sentías que tu hijo era lento? No, era muy curioso porque él era un niño muy despierto para sus 3 años de edad, 4. Era muy comunicativo, tenía una seguridad en él mismo de hablar con las personas grandes, las personas adultas, donde quiera que estaba, sacaba temas de conversación y yo lo veía pues súper bien, ¿no? Y entonces era como de, bueno, la gente en la calle me decía, es que tu hijo es muy inteligente, qué bárbaro, este niño en la escuela ha de ser un genio, y yo así de, y en la escuela me decían todo lo contrario, ¿no? En la escuela ya cuando entró a tercero de kinder, que fue yo creo que el año que que más padeció, la maestra me decía, ¿no? Es que este hombre, me decía, este hombre, ¿qué va a hacer cuando vaya a la primaria? No sabe leer, no sabe escribir, ¿qué va a hacer de él? Hay que llevarlo a hacer un examen. Entonces era como Wow. de, como en la calle, o sea, como fuera de este contexto las personas lo ven de una forma y como aquí en la escuela lo están etiquetando de esta forma. Para mí era algo muy fuerte. Claro. ¿Y tú cuántos años te quedaste en el sistema convencional como maestra? Como maestra, pues estuve 15 años ahí, después me mudé de ciudad y todavía regresé a trabajar como 2 años más al sistema. Estuve como Ujú. 17 años trabajando en esto. Cuando regresé, esos 2 últimos años, ya era imposible para mí estar ahí. O sea, la padecí mucho, era como de no, 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 no sé por qué estoy probando de nuevo si, aunque sea otra ciudad, me estoy enfrentando a las mismas situaciones, ¿no? A lo mismo, ¿no? Bueno, ahora era peor. Era peor cómo yo veía cómo una persona puede atemorizar tanto a los alumnos, metiéndolos, infundiéndoles este miedo de, miren, hay un examen de 10 hojas, pónganse a estudiar porque voy a venir a ponerles el examen. Yo decía, en pleno siglo XX, ¿cómo eso puede estar pasando, no? Eso para mí fue el acabose. Y ahí sí dije, no puedo más. Duré un mes y me salí. Ya. Wow. Entonces, ahora tú sigues trabajando con niños. Podríamos decir que ya no eres maestra, pero tienes tu propia escuela alternativa, estás a cargo de muchos chicos de muchas edades diferentes. ¿Cómo tomaste este paso? Híjole, pues creo que la vida me fue preparando con todos estos cambios que fui haciendo, desde mudarme de ciudad, de primero desde salirme de decir ya no puedo más y renunciar y empezar a hacer un trabajo personal también. Ahí fue donde empecé yo también con mi chamba personal y creo que cuando estás lista las cosas te llegan, ¿no? Creo que cuando ya estás en el momento y el lugar exacto, como que se te abren las puertas. Y para mí ha sido una evolución, siempre lo llamo así como evolucionar de maestra a facilitadora, ¿no? Agradezco toda la experiencia que me ha dado ser maestra, claro que sí, porque también puedo tener cosas rescatables. La experiencia de trabajar con familias, de hablar con papás, con mamás, ¿no? De organizar, de coordinar, de enseñar, que me gusta mucho. Pero este paso, aunque me pareció algo súper importante, tuve que hacer una chamba muy fuerte porque tuve que desaprender
todo lo que yo había estudiado en la carrera, todo lo que me habían enseñado, y tuve que vaciar todo eso para poder entender cómo funciona este modelo, ¿no? Que estamos trabajando, que es el aprendizaje autodirigido, cómo reaprender, ¿no? Cómo volver a ser yo y cómo conectarme con los niños, con las niñas, cómo crear relaciones saludables. Para mí ha sido de lo más maravilloso. Es una etapa de mi vida que disfruto como nadie. O sea, es algo que todos los días que voy ahí es como de, sí, vengo aquí y estoy y comparto y disfruto con los niños, con las niñas. Entonces ha sido un cambio muy interno, de mucha mentalidad también, quitarme todos esos chips de control y de decir, bueno, yo soy la que sabe, ustedes no saben. Yo era la maestra, así que... Sí, exactamente. Quería yo preguntarte, Abby, o sea, porque muy claramente has hecho un cambio de paradigmas, ¿no? Estabas en un paradigma de control y ahorita estás en otro tipo de paradigma donde los niños dirigen su propio aprendizaje. Pero podrías como contar un poquito, yo pienso ahorita, ¿no? Sin saber quién va a estar escuchando esta charla entre las dos, puede que sí llegue a papás, puede que lleguen a otros maestros. ¿Cuál fue el cambio? O sea, ¿qué es lo que soltaste y qué es lo que tuviste que reaprender o entender? Sí, lo más significativo fue el control. Fue el control de sentirte como la persona que sabe, porque eres el adulto, o en este caso también la maestra, ¿no? Entonces, como maestros y maestras siempre tenemos como esta forma de, yo estoy aquí, los niños están acá, ¿no? Entonces, el sentirme como de, se te cayó ¿has visto en las películas antiguas que los maestros se paraban en una tarima? Aparte, Sí. o sea, había una tarima y el maestro se subía, aparte de que los niños estaban sentados, el maestro se subía a la tarima. Entonces, para mí fue bajarme de esa tarima y decir, bueno, estoy al nivel de todos y todas los niños y las niñas, y no soy yo quien va a decidir qué van a aprender y qué van a hacer, ¿no? No son mis miedos los que me van a ir a hacer controlar la situación, ¿no? Entonces, muchas veces tuve que hacerme para atrás y cerrar la boca, ¿no? De cosas que yo hubiera querido resolver o que hubiera querido decir, mira, por aquí, no, es como de, cierra la boca. Aprendí a cerrar la boca y aprendí a dar un paso para atrás. Creo que eso fue del primer año como la parte más fuerte para mí. Suelta y suelta, ¿no? Y no nada más como facilitadora ahí en el centro, sino también como mamá. Como mamá también fue un trabajo doble, porque también en casa es como de, hazte para atrás y cierra la boca, ¿no? Y entonces a veces quería, no. Y ha sido no digo que ya lo logré al 100%, sigo trabajando todos los días en eso, todos los días estoy ahí y cuando pues caigo de nuevo es como, oh, perdón, no era de esto lo que quería decir, y vas para atrás de nuevo, ¿no? Ha sido un aprendizaje constante, constante, constante. Yo entiendo perfectamente a qué te refieres, ¿no? Porque yo he estado en el mismo proceso, pero si pensamos, por ejemplo, que tal vez hay maestros que están escuchando esto, ¿qué mal tiene estar interfiriendo? Ay, bueno, yo puedo ver una diferencia completa cuando tú estás dirigiendo el aprendizaje de los niños y delimitando hasta dónde pueden llegar y qué tienen que aprender y cómo, ¿no? Porque es todo controlado, ¿no? Es como, tú solo puedes llegar hasta aquí y no te puedes salir de aquí y yo te voy a decir hasta dónde, ¿no? Entonces, yo lo veo súper limitado. Veo niños que tienen unas grandes capacidades, pero que se ven muy limitados porque no pueden ir más allá. O los que van más atrás tienen que hacer pasos agigantados para poder llegar a las expectativas o los parámetros que los adultos tenemos. Y en cambio, cuando es como soltar este control y darles esta responsabilidad y esta autonomía de poder elegir qué quieren hacer, he visto cosas maravillosas. He visto cosas maravillosas de niños desde 4, 3, 7, 8, 20 adolescentes, ¿no? Cómo florecen. He visto, he visto florecer seres que estaban apagados, que venían con una baja autoestima porque
eran etiquetados, mandados al psicólogo. Y esto de poderles decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Aquí hay estos acuerdos y si solo cumple con esos acuerdos y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces es como ¿de verdad? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo estudiar lo que yo quiera? Su cara se ilumina, ¿no? Y es también muy notorio cuando llega un niño o una niña que nunca ha estado en la escuela a uno que sí. Cuando llega uno que ha estado en la escuela, es confrontante para ellos porque nadie nunca les dio la confianza de poder elegir. Entonces en la escuela estaban igual, teniendo que hacer lo que el maestro o la maestra decía, y entonces como de, ¿pero qué clase va a haber? Tú dime qué clase tengo que entrar, tú dime qué voy a hacer. No, yo no te voy a decir, tú elige, ¿no? Entonces les cuesta mucho poder elegir porque no los han dejado. Y cuando llegan niños y niñas que nunca han ido a la escuela, es como de, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a organizar mi día y ya. Pareciera que siempre han estado ahí. Entonces, si hay una diferencia abismal, yo lo veo como maestra, como mamá, como facilitadora, en donde ellos pueden adquirir esta responsabilidad, no importa la edad que tengan, no importa si tienen 5 o si tienen 10, cada uno de acuerdo a sus habilidades y a sus intereses va adquiriendo esta responsabilidad, ¿no? Es mágico. Y entonces, obviamente, o sea, yo estoy todavía aquí intentando pensar cómo sería escucharte si desconozco todo lo que tú estás hablando. ¿No hace falta un poco de disciplina para que aprendan? O sea, ¿cómo se ve entonces? Es el caos y pueden hacer lo que quieran. Ay, es muy divertido. Es una energía tan fuerte y a la vez tan ligera. Y afortunadamente hemos podido crear esta comunidad donde no hay una persona que diga qué está bien o qué está mal, o un adulto que sea el que va a solucionar todos los problemas entre ellos, ¿no? Es como, no hay una autoridad, no hay quien esté diciendo lo que se tiene que hacer. Entonces, desde ahí es como de, no hay nadie que me vaya a decir que no hay una directora, un director. Recuerdo cuando llegaban algunos niños nuevos al centro y decían, llévalo a la dirección, a alguien que se portaba mal, traían como este chip de, que lo lleven a la dirección. Y yo, pero aquí no hay dirección, ¿cómo lo vamos a llevar? Era muy chistoso cómo traen ese chip, ¿no? Y cómo lo hemos ido cambiando poco a poco. Yo siento que la disciplina no tiene nada que ver con esto de estar sentados como soldaditos y que ni siquiera voltees a ver la mosca que pasó, ¿no? O sea, la disciplina está en ti mismo, en poderte autorregular y poder saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero si siempre estamos dependiendo de alguien que nos esté diciendo qué podemos hacer y qué no, es muy difícil desarrollarlo. Entonces, en los niños y en las niñas ahora yo veo como esta autorregulación sucede para saber, puedo hacer esto, pero esto no, porque puedo dañar a otro, porque otro puede sentirse mal, porque puedo poner en peligro mi salud física, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta conciencia? Y si alguien seguramente fuera a vernos y no sabe nada de esto, diría, ¿qué está pasando? Entre este caos con orden, es como una cosa muy especial porque ves a todo el mundo haciendo cosas, jugando, otros bailando, otros leyendo un libro, jugando un juego de mesa, haciendo cosas muy diversas, de muchas edades, y no es precisamente que un adulto esté ahí vigilando que estén haciéndolo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a devolverles esta confianza para que también esta disciplina sana, ¿no? Esta disciplina, esta autorregulación empiece a trabajarse en ellos? Wow, es que es fascinante escucharte y también verte, ¿no? Porque tu cara cambia por completo cuando hablas de esto y de lo otro. Y Me imagino. yo, ajá, y pienso, ¿no? En las familias que te están escuchando, en los maestros que tal vez también te están escuchando, porque entiendo que no, esto no es para todos. Por lo menos no para todos los adultos.
pero sí es para todos los niños. Sí, yo pienso que es para todos los niños y para todas las niñas, porque ellos no tienen ningún problema, o sea, ellos simplemente son, ¿no? Y ahí es como darle las herramientas solo para que sean, solo para que hagan lo que quieren hacer, ¿no? Y enseñarles cómo autorregularse, cómo autodirigirse. El problema lo tenemos los adultos, vuelvo a lo mismo, de querer controlar y de creemos que sabemos que necesitan aprender, que necesitan hacer. Entonces ahí es donde viene cuando alguien nos visita, quizá por primera vez, y le contamos cómo es todo el modelo, yo empiezo a ver cómo su cara se empieza a desencajar y es como de, no estoy entendiendo, ¿no? Es como, ¿cómo? ¿Van a hacer lo que quieran? Sí y no. O sea, sí, pero dentro de estos acuerdos que tenemos y entonces explicarles cómo funcionamos como comunidad. Y sí, algunos se van y no regresan jamás. Algunos vuelven al cabo de los meses y es como de, ya estoy lista, ¿no? Pero también es un trabajo personal. Pero yo siento que todos los niños, todas las niñas, esto es para ellos, ¿no? Pueden con esto porque es lo más natural que hay. Ok, ¿puedes contarnos un poquito más cuando dices eso? Esto es lo más natural que hay y los niños sí pueden con esto. ¿Qué es lo que hace que esto funcione para ellos? Pues la libertad, esta libertad de poder elegir qué quiero aprender. Si, no sé, si ya tengo 5 años y a lo mejor por alguna razón quiero aprender a leer, pido ayuda, ¿no? Que alguien me comparta o los niños lo han hecho. Pero si quizá tengo 7 y no me interesa todavía leer ni escribir, también es válido, ¿no? Porque no pasa nada. Y yo lo he podido comprobar como mamá, como mis hijas, las más pequeñas, saben las letras, saben los números, saben hacer sumas, y jamás me he sentado con ellas con un cuaderno a hacerlo, o a decirle, mira, vas a hacer este ejercicio, jamás, ¿no? El otro día estaba acompañando a unas niñas entre 7 y 8 años en la tienda, y entonces veía su interacción porque estaban comprando cosas y entonces estaban, no, pues tenemos 14, a ver, ¿cuánto tienes tú? Y todas contando su dinero. Y bueno, ¿para qué nos alcanza? Y entonces agarraban los productos y empezaban a hacer sumas y restas, ellas de 7 años. Y yo decía, ¿cuánto han aprendido de esta experiencia? Y no es como que tenemos que sentarnos a decir, vamos a hacer las sumas y las restas. Dirían, aburrido, ¿no? Y entonces es un proceso natural porque va partiendo de sus necesidades. Claro. No de las necesidades de los adultos, ¿no? Entonces, esto es natural, lo piden cuando lo necesitan. Y a veces nosotros estamos muy, muy preocupados de, es que ya tiene 7 y no lee, es que no sabe sumar. Lo va a hacer, no confiamos, no confiamos en que eso va a pasar y que va a ser más significativo cuando ellos sientan que lo necesitan. El problema yo siento que tenemos en las escuelas es que les damos muchísima información, pero ellos no saben para qué la van a usar. Y todo el mundo te dice, es que a mí para qué me va a servir saber eso, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Para qué lo quiero? No le encuentran significado. Entonces, esta forma de desarrollarse naturalmente, de ir en su proceso paso a paso, pues es para todos los niños y todas las niñas, ¿no? Inclusive para los adultos también. Claro. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías a tus ex colegas? Ahora que estás, ¿no? De este lado. Afortunadamente tengo a unas amigas que siempre que voy a mi ciudad las veo y ellas ven, ¿no? Observan en la página, ven en las redes y me dicen, es que, ¿qué haces? Y aparte no es nada más que es qué haces, sino es cómo te ves tú. ¿Cómo te ves ahora? Y cómo estabas hace años, ¿no? Estresada y cansada, y es como te ves tan feliz. Y así es como de, bueno, queremos saber un poco más, ¿no? Y entonces empiezo yo siempre con mis, con mis charlas un poco de contar, pero yo les diría a tantas maestras y maestros que nos pueden escuchar que, hay, que hay algo más, porque a veces no nos atrevemos a dar el cambio porque no pensamos que hay algo diferente. Creemos que eso es lo único que hay y con eso nos quedamos. Pero yo los invitaría a reflexionar si realmente, o sea, hacer un análisis de su trabajo con los niños y con las niñas y que observen si realmente esos niños y niñas son felices, cómo se muestran ellos en sus clases y esta parte de que nadie te diga que tienes que hacer, pero
Cuando tú sientes esta necesidad de dar más por pasión, porque te gusta ser maestra, es como buscar, hay un mundo de información allá afuera, ¿no? Está internet donde puedes encontrar mucha información, muchos libros y puedes darle la vuelta. Yo sé que es muy difícil porque he estado ahí y es muy difícil que te escuchen y que te crean, ¿no? Pero siento que siempre podemos hacer un cambio, por mínimo que sea, en la forma inclusive de relacionarnos con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, el otro día daba un taller con algunos maestros de universidad y veía sus caras de decir, wow, ¿esto se puede? ¿Hay esto? ¿Dónde estaba guardado? ¿De dónde vienen ustedes? ¿No? Es como, me sentí como de otro planeta, pero era mágico ver la esperanza que les dábamos y que les decíamos, estas herramientas que tenemos aquí se pueden utilizar en donde quiera. Y aunque tú quizás en tu clase no puedas hacer un cambio drástico porque te corren, que es la verdad, puedes sembrar una semillita, ¿no? Utilizar algo de esto, adaptarlo a las necesidades. Y yo siento que se atrevieran a... Ay, se perdió justo esa parte. ¿Tú sientes que? Sí, que yo siento que hay algo que podemos dejar, por mínimo que sea, y que pudiéramos atrevernos a hacer algo diferente, ¿no? Atrevernos a buscar y a poner en práctica cosas nuevas. Hay un dicho que dice, ¿cómo esperas cambios? ¿Cómo esperas que algo cambie si siempre haces las mismas cosas? Y eso fue algo Claro. que a mí me cayó el 20 cuando estaba a cargo de esta coordinación, de cómo mis maestros me decían, es que no escribe, no esto. Yo decía, pues si todos los días paso por tu salón y te veo escribiendo lo mismo en el pizarrón diariamente, la misma actividad, tampoco esperes que el niño cambie, ¿no? Entonces, darle la vuelta y buscar nuevas formas para poder llegarles, ¿no? Entonces, básicamente, pues tú tienes un centro de aprendizaje ágil en Jalapa y se llama Educambiando y ya es el 4.º año creo que están funcionando, ¿no? Tú lo que ves ahí son niños que están aprendiendo, pero que también son felices. ¿Tú sientes que, ¿tú sientes que están aprendiendo menos que en una escuela convencional? No, yo creo que lo que estos niños y niñas están aprendiendo para la vida es algo significativo, es algo que jamás se les va a olvidar, ¿no? Y observo cómo muchos leen, escriben, investigan, desarrollan sus habilidades, los adolescentes sobre todo, que están en esta búsqueda o en esta veces de que no saben quiénes son y cómo tienen el espacio para poder, bueno, voy a probar la guitarra, pero también voy a probar jugar afuera, pero también voy a investigar esto, pero no, esta gama de posibilidades en donde ellos en algún momento quizá decidan, bueno, sí quiero estudiar una carrera, pero después de haber pasado por cierto tiempo y cosas que los llevaron a conocerse, ¿no? Entonces, yo pienso que aprenden muchísimo, no solo de contenido, sino de la vida, de cosas realmente útiles, de cosas que les van a servir cuando vayan a otro lugar y puedan relacionarse con seres humanos y sepan resolver conflictos de una forma pacífica y sepan ser asertivos y tengan herramientas para organizarse. No, es que es maravilloso. Entonces, básicamente lo que tú estás diciendo es que aprenden mucho más, porque no solo aprenden contenidos, también aprenden cosas que sí necesitan en la vida y que necesitan hoy en día, no en un futuro indefinido. Y además aprenden a autogestionar sus emociones y cómo llevarse, resolver problemas, conflictos, cómo colaborar con otras personas. Y eso no se aprende en la escuela, pero sí se necesita en la vida. Claro, es parte fundamental, ¿no? Yo antes pensaba bueno, siempre he pensado que esta parte de la inteligencia emocional es igual o más importante que la cognitiva, ¿no? O sea, sí, los conocimientos son importantes para desarrollar cosas, pero
Pero esta cuestión, o sea, estamos en un mundo de seres humanos y a donde quiera que vayamos vamos a convivir con personas. Entonces, creo que esto sobrepasa lo demás vendrá por añadidura si quieres estudiarlo, si tú ya sabes para qué te sirve y qué quieres hacer con eso. Pero todo lo demás que ellos están aprendiendo ahora es invaluable. La mí es invaluable. O sea, yo creo que yo hubiera tenido mucho más éxito si en la escuela me hubieran enseñado estas cosas, ¿no? Me hubieran enseñado cómo tener esta seguridad en mí misma. Yo era súper insegura. Entonces, para mí este aprendizaje es invaluable y no lo encuentras en muchos lugares. No, tristemente. para nada. Entonces, Abby, si tú pudieras cerrar esta plática con, no sé, alguna sugerencia o consejo para las familias o hasta para tus ex colegas, ¿qué dirías? Híjole, pues un tip que yo daría sería que confiemos en nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestros alumnos, ¿no? En los niños, en las niñas, porque ellos saben lo que necesitan, ellos saben qué desean, ¿no? No minimicemos que sean niños y que por eso no saben qué quieren en la vida, ¿no? En este momento, claro que saben lo que quieren hacer. Entonces, que nos quitemos ese miedo de, es que si no le enseño esto, quizá en un año no lo va a aprender o qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo siento que la confianza es algo fundamental, aprender a confiar, y tampoco nadie nos enseñó, porque tampoco quizá confiaron en nosotros, entonces es algo que venimos repitiendo y estamos llenos de este miedo, pero confiar y soltar es una de las cosas que más pueden ayudar a los niños y a las niñas. Entonces, este tip a mí como mamá me ha funcionado de maravilla. Yo ahora tengo una relación, tengo dos adolescentes, pero tengo una relación de mucha confianza, de muchísima confianza. Yo puedo hablar lo que sea y sé que ellos en cualquier momento pueden decirme lo que sea, porque hemos generado este lazo y en donde yo aprendí pues a confiar en ellos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que todos los papás y las mamás confiemos en nuestros hijos y nuestras hijas. Y ya después vendrá todo lo demás. Se escucha bien bonito. Pues te doy gracias por tu tiempo, Abby. Ha sido un placer hablar contigo. Y wow, pues muchas felicidades por tu proyecto, por tus logros y por las semillas que estás sembrando en este mundo, haciendo exactamente lo que haces. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Beca, a ti por el espacio y pues, espero que no sea la última y sigamos por aquí platicando y contando muchas experiencias, ¿no? Gracias. Este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT, Educación en Transformación, El Nido Casa Abierta, incubadora de aprendizaje alternativo, y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Semillas de Libertad. Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio.